hemos estado hablando de los pactos, y cuando pensamos en el tema de los pactos, cuando pensamos en el tema de los pactos, pensamos en el tema central de nuestro aniversario, afirmando mi pacto con Dios. Y el pastor Omni dio 2 clases acerca de lo que eran los pactos, cómo se establecía un pacto. ¿Quién puede recordar qué es un pacto? Según lo que se habló en estos días. Porque tengan ahí sus apuntes. ¿Un pacto es? Un convenio entre dos partes. Hay unas responsabilidades y unos derechos y unas responsabilidades. Exacto, que se comprometen a mantener y a cumplir unos derechos y a mantener unas responsabilidades. Excelente. ¿Qué otra cosa recuerdan? Sí, algo más. Que había unos capítulos de las consecuencias En el pacto se establecen las consecuencias de si alguno faltare al pacto. Así que se habló entonces del pacto edénico, luego del pacto adámico, luego del pacto de Noé. Así que tenemos una diferencia entre lo que son los pactos condicionales y los pactos incondicionales. Entre el de Adán y el del Edén, ¿cuál de los dos es condicional y cuál es incondicional? ¿Quién recuerda? Uno de ellos dos es condicional y otro es incondicional, entre el de adánico, o sea el de Adán, y el del Edén. ¿Recuerdan? El de Edén es condicional, ¿no? El de Edén es condicional. Exacto, muy bien, Rafi está ahí afilado. El edénico Era condicionado. Si ustedes hacen esto, obtendrán esto, pero si no hacen esto, pues eso es condicionado, bajo condiciones. Pero el pacto edénico, adánico, no es condicional, es básicamente basado desde una sola perspectiva, desde la perspectiva de que uno solo lo cumple, que es unilateral. Los pactos pueden ser bilateral o unilateral. Realmente cuando son unilaterales, un autopactarse, por así decirlo. Yo pacto, yo mismo establezco, yo mismo defino. Y hoy vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham. Se conoce como el pacto abrahámico. Así que, ¿quién tiene la...? Muy bien. El pasaje de Génesis, el capítulo 12 del versículo 1 al 3, es uno de los capítulos y de los textos esenciales para comprender lo que es la narrativa del pacto de Dios con Abraham. Las palabras de bendición que Dios le expresó a Abraham a su favor y su deseo de que llevaría su vida a la fertilidad, a la prosperidad y a la protección y a la preservación, de que recibiría una bendición. Si lo establecemos así, vuelvo a repetirlo. Si es Dios hablándole a Abraham, donde promete 3 cosas, realmente son 4, pero vamos a resaltar 3. Una que le daría una descendencia, otra que lo bendeciría y otra que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Son esas 3. Hay una cuarta que es: el que te maldijere, yo maldiciré. Por eso los que estamos en el Señor debemos procurar, cuando pronuncian contra nosotros improperios, cuando se expresan de nosotros de manera incorrecta, con palabras soeces, debemos evitar caer en la trampa de devolver para atrás, porque por nosotros pelea el Señor, porque nos cubre el pacto de Abraham. Al que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Por eso cuando usted como cristiano recibe un tipo de maldición de alguien que se expresa hacia usted con improperio, usted calle y deje que el Señor meta su mano por usted, porque como decía una señora, mejor yo no le hago nada, porque es más fuerte lo que le va a hacer el Señor. Así que en ese sentido debemos sentirnos privilegiados que hay alguien que pelea por nosotros. Así que pasamos aquí
hay una serie de cláusulas que se ven en este pacto, y mientras se lo estamos explicando, usted va a determinar si este pacto es condicional o incondicional, porque es uno de los básicamente únicos de los pactos que ha tenido dificultad los teólogos definir si es condicional o incondicional, porque cuando empieza a darse se da de una forma, pero en el proceso se da de otra forma, y cuando usted lo va analizando usted puede concluir es condicional o incondicional, entendiendo que cuando es condicional aquí la justicia es 50-50, pero cuando es incondicional ahí vemos que el amor de uno es mayor que el de los demás. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces leemos. La primera cláusula del pacto es la orden que le da Dios a Abraham de salir de la tierra de su padre e ir a la tierra que Dios mismo le mostrará. Génesis 12:1. Cuando Abraham sale de su tierra, está renunciando a su nación, es decir, Dios estaba haciendo que Abraham renunciara a su identidad. Al renunciar la nación que representaba al resto de la humanidad que estaban en rebelión contra Dios, las promesas de Dios dependían de la obediencia de Abraham a la orden de Dios. Detallemos algo interesante. A mí me encantaría que usted hiciera suya estas palabras, porque de hecho el pacto de Dios con Abraham es el pacto que cubre todo el tiempo desde que se dio el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Esta semana atendí a alguien que me decía que le encantaría leer un libro desde cómo se formó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y hasta los tiempos finales, cómo es que ellos corren con una bendición que no importa donde vaya un judío, siempre la bendición de Dios está con ellos, siempre. Un judío pone un negocito de empanadillas y se queda con el canto. Un judío va a cualquier lugar y usted va a notar que ahí hay un judío. Y aunque ese judío no le sirva a Dios en el momento, tiene una promesa. Y yo quiero asegurarles algo, y eso es lo que me encanta de las promesas de Dios, que usted se porte como se porte, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Porque Él no va a hacer con usted dependiendo de lo que usted haga, como los tipos de amores familiares o de hogar. Si no me ama, si no me sonríe, si no me saluda, pues no lo saludo. Si no me habla, pues no le hablo. Si no me trata bien, pues, y si me tira, pues le tiro para atrás. El Señor no es así. El Señor nos trata porque Él es desde la perspectiva de Él. Él es amor y nos trata con amor a pesar de que nosotros no seamos personas amorosas. Pero Él sigue, por eso es que la Biblia dice que Él derrama la lluvia sobre buenos y malos, porque Él prometió bendecirnos. Entonces, cuando analizamos las promesas del pacto de Dios con Abraham, empezamos a entender por qué el pueblo de Dios es un pueblo privilegiado y cómo nosotros venimos a ser llamados descendientes de Abraham. ¿De dónde es que nosotros venimos a incorporarnos para entender que el pacto que Dios hizo con Abraham también nos cubre a nosotros? Así que empieza esta parte. En la primera hay una cláusula que dice: tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Cuando nosotros empezamos el cristianismo, yo recuerdo mucho cuando mi familia empezó, que la familia solía reunirse seguido, porque cada vez que se reunía sábado o domingo, era allí el jangueo, la bebelata, el abramado, el quien lleva el chiste más fuerte, vulgar, y era una reunión aparentemente agradable que casi siempre terminaban hablándose malo y peleando y tirándose, y duraban 2 o 3 meses empogonados haciendo trompa, y después resultaban otra vez haciendo otro jolgorio. Pero ¿qué pasa? Cuando se conoce el Evangelio pareciera que se rompe esa relación, porque nosotros empezábamos a salir de que ya nosotros no compartíamos las cosas que ellos comparten. Y mucha gente en familias entran en crisis porque ya no los invitan, ya no suelen invitarlos como los invitaban antes, porque usted era el que llevaba la cervecita, llevaba esto o aquello, y ahora como usted lleva en la Biblia y usted ahora lleva a Cristo, entonces ya no lo quieren mucho en las fiestas de ellos. Y entonces automáticamente se suele dar eso. Dios cuando le dice a Abraham: usted tiene que dejar su tierra y su parentela, en otras palabras, sus costumbres, su historia tiene que desaparecer para crearse, diga conmigo, para crearse una nueva historia. El verdadero cristiano, cuando llega a ese pacto de Dios, necesariamente necesita salirse de su historia y empezar una nueva historia. De lo contrario, usted no sabe si está acá o está allá, para poder definir entre cuál de los dos está. Así que Dios le da esa orden y Abraham salió de su tierra y Dios prometió bendecirlo. Luego, hay 3 cosas. Dice: en respuesta a la obediencia.
En otras palabras, ¿qué aportó Abraham al pacto? Hasta ahí. Obedecer. Dígale que está a su lado. Simplemente obedeció. Simplemente obedeció. ¿No le parece buen negocio? Usted simplemente aporta su obediencia y lo demás lo hace el Señor. El problema es que sería bueno que se lo dijera al que está a su lado. Que usted es tan cabezón y no obedece. Pues, Es que ese es el problema. Ese es el problema. Que somos tan cabezones y no obedecemos. Porque eso es todo lo que Dios pide. Obediencia. Y por haber obedecido, aquí hay 3 cosas preciosas. Primero, haré de ti una nación grande. Wow. Génesis 12:2. Al renunciar a su identidad, Dios le promete hacerle una nación tan grande como las naciones vecinas. Dice, te extenderé como la arena del mar, como las estrellas del cielo. En segundo lugar, Dios dice, te bendeciré. No solamente te haré una nación grande, sino te bendeciré a ti como persona. Te bendeciré, te enriqueceré, por así decirlo. Dios le promete que tendría el favor especial de Dios que se manifestaría en su prosperidad, pero también en su fertilidad. Y en tercer lugar, Dios le promete engrandecer su nombre. ¿Cuál cosa maravillosa? Por cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es algo espectacular. Que usted diga, mira, invíteme a su negocio porque cuando yo paso por los negocios prosperan. Invíteme a su casa porque cuando yo paso por las casas allí hay paz. Invíteme en donde quiera porque en mí hay una bendición que yo la voy dejando como la huella cuando se tienen los zapatos sucios. Pero aquí se dejan huellas de bendición. Y ese es un cristiano verdadero. Pero qué triste que usted llegue a la empresa y la empresa se acabe. Qué triste que usted llegue a una relación y la persona se muera, o ore por una persona, o toque una matita y la matita se muera. Usted tiene que ir a de rodillas al Señor y decirle, Señor, hay un pacto que tú hiciste con la descendencia y yo soy descendencia de Abraham. Amén. Amén. Adelante. Así que lee esta parte. El pasaje de Génesis 15, del 1 al 21, nos muestra la siguiente comunicación de Dios con Abraham, en donde se enfatiza la simiente y la tierra y describe cómo ocurre el pacto entre Dios y Abraham. Primero, en Génesis 15, del 1 al 5, Dios alienta a Abraham afirmándole que su don sería grande. Abraham cuestiona a Dios, ya que él no tiene hijos. Dios le asegura que él tendría un hijo natural y que su simiente sería como las estrellas del cielo. Abraham tuvo fe en esa promesa de Dios y por ello Dios le cuenta esa fe como justicia. Luego en los versos 7 al 21, Dios enfatiza la tierra. Cuando Abraham cuestiona la seguridad de esa promesa, Dios hace un pacto con él. Ok, en primer lugar, cuando Dios está intentando hacer un pacto con él, le dice, te daré una gran nación. Lo primero que salta en la mente de Abraham es, ¿y cómo va a ser eso si nosotros somos estériles? ¿De dónde? Cuando Dios te promete a ti, por lo general, que usted dice que te va a bendecir, lo primero que usted piensa quizás es en su trabajo, en su bolsillo, en sus talentos, en sus capacidades. Dígale que está a su lado y ahí está el error. Una persona hacía parte, cuando iniciamos la iglesia, hacía parte de nuestra iglesia, y yo le hablé acerca de que íbamos a levantar una iglesia, y la persona lo primero que dice, pero si es que las entradas de esta iglesia no dan para tanto, y yo le dije, es que el problema es que usted está presupuestando con nuestro presupuesto, y yo estoy presupuestando con el presupuesto del reino, porque yo le sirvo a Dios, y esto es de Dios, y esto viene de Él, y el que lo prometió, Él lo va a cumplir. Y nosotros podemos decir con libertad y con orgullo, nosotros compramos sin dinero y sin prestado, sin tomar prestado. Y sin préstamo. Y alguien dice, ¿y ustedes cómo compraron? Sin dinero. ¿Sin dinero se puede comprar? Sí, si usted depende del presupuesto del reino de Dios. Ahí hay una diferencia abismal. Y si el Señor te dice que te va a prosperar, y si el Señor te dice que te va a bendecir, usted necesita creerlo, porque si Él dijo, Él lo va a cumplir. ¿De dónde va a salir? Olvídese de dónde va a salir. Sepa usted que Él dijo, mía es la plata, mío es el oro, yo pagaré, dice el Señor. Eso es suficiente para que usted descanse en esas promesas. Así que luego le dice que no solamente que te daré hijos, sino que te daré tierra. Señor, pero si me están mandando salir de lo poquito que yo podía tener, de lo que me iba a dejar mis padres, de mi herencia, y le dice, no, yo te voy a bendecir en grande. Seguimos con esta. Esta ceremonia inicia con la orden de tomar ciertos animales, lo cual hace Abraham obedientemente. Los corta y los coloca unos frente a otros, menos los pájaros, y protege los cadáveres de los pájaros.
Pareciera que Abraham conoce el significado de los animales, es decir, que la promesa de Dios vendría del pacto inquebrantable en el que entrarían Abraham y Dios, en donde prometerían cumplir con ciertas cosas para con el otro, reconociendo las consecuencias de si alguno falta al pacto. Esta era la manera en que se hacían los pactos entre hombres en tiempos de Abraham. El hombre que no cumpliera el pacto sería muerto, así como lo representan los animales. Ok, cuando se hacía un pacto en el tiempo de Abraham, en los tiempos de estas personas, siempre tenían que haber animales, ¿sí? Y los animales, dentro del pacto había un ritual, y era que los animales se partían en dos específicamente y se colocaban a los extremos, creando como una especie de calle de honor con los animales partidos. Y una vez se establecían los animales, entonces los dos pactantes pasaban por el medio y se paraban en la mitad, haciendo una afirmación: esto le pasará al que incumpliere el pacto. ¿Qué le pasaría? Que lo cortarían en dos. Así que, como Abraham ya conocía cómo era que se hacían los pactos, él fue y cogió varios animales, los partió, puso una parte de un lado, puso otra parte de otro lado, y entonces estaba listo para hacer el pacto con Dios. Pero pasó algo interesante. Mira, y esto es importante que lo tengamos en mente para los pactos que vamos a hablar en las próximas clases. Pasó algo interesante. Se necesitaban dos hombres despiertos. Diga conmigo, se necesita estar despierto para pactar. ¿Sí? Cuando usted va a hacer ese pacto con Dios, usted necesita estar despierto y consciente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Mira, hay gente que hace pactos borrachos, cuidado. Hay gente que hace pactos dormidos, cuidado. Porque después cuando se despierte usted va a decir, ¿yo qué hice? Así que pasó algo, mira lo que pasó. Sin embargo, existe algo particular en este pacto. De pronto cae un sueño profundo sobre Abraham, y es Dios quien pasa entre los animales, atándose él mismo al cumplimiento del pacto. Esta promesa ocurrirá solamente después de que la simiente de Abraham sea oprimida por 400 años a manos de otra nación. Luego Dios juzgará a esa nación y los traerá a poseer la tierra que le había prometido. Su promesa es segura porque Dios no puede mentir. Su promesa es segura porque Dios no puede morir. Ok, les hice una pregunta. Si este pacto de Dios con Abraham era condicional o incondicional. Aquí se hace la diferencia. Empieza siendo condicional. Empieza dándose condición. Yo voy a estar contigo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, si tú haces esto o aquello. Pero resulta que cuando llegó la hora de cerrar el trato, de cerrar el pacto, pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Se durmió Abraham. Se durmió Abraham. Pero no se durmió por su propia cuenta. Dios quiso que cayera sobre él un sueño, porque hay algo interesante en el amor de Dios. Dios sabe que usted y yo somos humanos, y que los humanos solemos tener una tendencia a fallar, a no cumplir. Y en su amor eterno, conociendo esa realidad, Él quiso pactar por Él mismo, con Él solo, para que el pacto se pudiese dar de manera eterna. Yo no sé si usted está entendiendo, para mí esto es algo grandioso, saber que Él reconoció mi incapacidad de ser responsable. Él conoció mi incapacidad de cumplir al pacto, porque Él sabía que los hombres fallan. Por eso es que la Biblia dice, aunque el hombre sea infiel, Él permanece fiel. Y su fidelidad es la que nos sostiene día tras día. Y por eso, aunque no llueva estos días, yo sé que Dios proveerá el agua. Yo sé que Él ha prometido bendecirnos, y aunque pase lo que pase, yo descanso en las promesas. Y si usted no las ha conocido, yo le invito a que usted vaya a esas promesas y que diga, Dios, tú prometiste a través de nuestro padre Abraham que nos bendeciría, que haría de nosotros una gran nación, que no nos faltaría el pan. Pues yo voy a descansar en ti. Eso estamos claros, ¿verdad? Así que cuando llegó la hora de cerrar el trato, Dios dijo, como este no puede, yo lo voy a dormir, y cuando se despierte ya está hecho el pacto. ¿Sí? Y eso pasó. Primero porque el pacto era eterno. Diga conmigo, y los hombres no somos eternos. Abraham no era eterno y necesitaba hacer un pacto eterno. Y terminamos esta parte aquí haciendo un resumen de lo que hablamos en esta mañana, de la clase del pacto de Dios con Abraham. Lo resumimos así, de la siguiente manera. Las promesas de Dios a Abraham se pueden agrupar en 3 categorías. Y dijimos que podrían ser en 4, pero resaltamos 3. La primera, Dios prometió a Abraham hacerle una gran nación.
la bendición sería para los hijos y por los hijos de Isaac. O sea, la bendición iría por esa línea. Nosotros venimos a ser descendencia de Abraham gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando aquella gente no valoró, como el nieto de Abraham que no valoró la primogenitura, y le pasó igual al pueblo cuando la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero nosotros le recibimos, y por eso, por haber recibido, nos hizo coherederos, hijos de Dios. Hijos, diga conmigo, hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Así que estas promesas que Dios le hizo pactando con Abraham, que serían eternas, también le tocan a usted y también me tocan a mí. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios por eso, porque Dios prometió bendecirte. En segundo lugar, Dios prometió a Abraham bendecirlo, no solamente en una nación, sino también bendecirlo en la economía. Bendecirlo en la economía. Dice: al proveer los animales del sacrificio, la victoria en la batalla y darle hijos. Y les pregunto, según la historia de la Biblia, ¿Dios cumplió? Hello. Claro que sí, amén. Dios cumplió, Dios cumple y Dios cumplirá. Porque si lo dijo, así se hará. Y en tercer lugar, Dios le prometió bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Qué importa lo que esté pasando en este momento en nuestro país? Nosotros somos los portadores de la bendición. Y aunque pase lo que pase, nosotros seguimos bendiciendo a la familia a través de esto que estamos haciendo hoy. Nosotros venimos y oramos por nuestra familia, los presentes y los que no han venido. Y seguimos declarando que en nosotros, que en Abraham y en nosotros y en el pueblo de Dios serán benditas todas las familias de la tierra. La naturaleza del pacto de Dios abático, leemos este párrafo. Este es quizás el aspecto más debatido. Algunos dicen que el pacto fue condicional y bilateral entre Dios y Abraham. Sin embargo, el texto bíblico nos da evidencias de lo contrario. Primero, fue Dios quien estableció las promesas. Segundo, durante la ceremonia fue Dios quien pasó entre los animales, no Abraham. Tercero, las promesas son eternas y por lo tanto solo pueden ser cumplidas por Dios. Amén. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, como se ha hablado de los pactos condicionales e incondicionales, este pacto es un pacto incondicional. Y yo diría, más bien se condiciona al amor eterno de nuestro Dios, que siempre va a ser fiel para con nosotros. Con la venida de Jesús como Cristo, el Nuevo Testamento demuestra cómo esto se relaciona con el pacto abrahámico. Jesús es visto como el único enviado por Dios para liberar a Israel de sus enemigos y para cumplir las promesas del pacto abrahámico. El Nuevo Testamento ve a los israelitas como los descendientes de Abraham. Sin embargo, ser descendiente por la carne no garantiza que puedan gozar de las promesas. Un israelita debe tener fe y arrepentirse para experimentar las bendiciones de Dios en términos espirituales. El Nuevo Testamento habla de un remanente de Israel fieles como una muestra de que Dios liberará a Israel. Además, los gentiles creyentes son llamados en el Nuevo Testamento descendientes de Abraham debido a la unión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos gloria a Él, porque gracias a Jesucristo nosotros somos coherederos de ese pacto de gloria. Amén.